Existen tres tipos de vuelo: el vuelo dinámico, el térmico y el termodinámico. En esta ocasión vamos a ver el vuelo dinámico. Usualmente este vuelo se origina cerca al mar, cerca al océano, porque necesitamos de una atmósfera estable. Si frente al mar tenemos un acantilado o una ladera o un cerro, vamos a tener la ventaja que el viento que usualmente va de mar hacia tierra y va horizontal, este viento lo vamos a poder utilizar, puesto que cuando el viento choque contra el acantilado, va a subir a lo largo de este. Y esa corriente ascendente, que también le llamamos lift, sirve para poder elevarnos y poder permanecer volando. Para que esto ocurra, la dirección del viento tiene que ser muy importante. El viento tiene que chocar directamente contra la ladera. A eso se le llama viento enfrentado. Y cuando eso ocurre, podemos volar y subir. Resulta que a veces el viento no siempre choca contra la ladera, sino va paralelo a esta. En esas circunstancias no podremos volar. La intensidad del viento también es muy importante. Usualmente necesitamos de 15 a 30 km por hora. El vuelo dinámico tiene algunas ventajas frente a los demás tipos de vuelo. La primera es que es un tipo de vuelo muy tranquilo, muy calmado, no hay turbulencias, es muy fácil de volar. Otra ventaja es que es muy fácil tomar altura, es muy fácil saber dónde se va a subir. Solo necesitamos ubicar la ladera que está enfrentada al viento. Y por último, se puede volar mucho tiempo, ya que mientras haya viento, vamos a poder subir y tomar altura. Por otro lado, también este tipo de vuelo tiene algunas desventajas. Una de ellas es que no se puede ganar mucha altura. A diferencia de las térmicas, que pueden subir miles de metros, cuando volamos dinámico, el viento usualmente nos puede elevar de 100 hasta máximo 300 metros sobre el tope de la ladera o de la montaña o de lo que estemos volando. La gran desventaja del vuelo dinámico es que se depende únicamente del viento para poder volar. Eso ocasiona que muchas veces tenemos que esperar largas horas en las zonas de vuelo esperando que el viento esté en la intensidad y dirección adecuada. Por último, no se pueden hacer vuelos de grandes distancias, ya que solamente podremos volar y tomar altura a lo largo de la ladera o el acantilado del cerro que esté enfrentado al viento. Por ello, no se pueden hacer vuelos de cross country. La forma de aprovechar esta ascendencia, este lift a lo largo del acantilado, es sencillamente volar en línea recta, siempre sobre el filo del acantilado. En este vuelo no es necesario hacer virajes de 360 grados. Es básicamente mantener un rumbo, luego girar, dirigirse al lado contrario y repetir el proceso.